Hola, hoy vamos a dedicar el vídeo de esta semana a un tema que me habéis sugerido varios de vosotros, como Paco hace unos meses o Doris hace solamente unas pocas semanas. Y es cómo mantener la calidad de sonido en todos los registros del oboe, cómo mantener su amplitud. Es un tema que está muy relacionado con aquel vídeo que titulamos ¿De dónde vienen las notas? En aquel ya os expliqué que cuando está sonando una nota, suena esa nota como sonido fundamental, más su serie de armónicos, cada uno con la amplitud que le corresponde. Y esa diferente amplitud entre los armónicos es lo que nos permite diferenciar el sonido del oboe, de la flauta y del fagot, por ejemplo. Pero para conseguir esa calidad de sonido en todo el registro, tenemos que permitir que se exprese esa serie de armónicos con la mayor libertad posible. Y eso lo conseguimos con la caja de resonancia que creamos en la garganta. Lo mismo que ocurre con la voz, que si cierro la garganta se estrecha la voz y abro la garganta, la voz proyecta más. Lo que llamamos proyección de sonido, lo mismo ocurre con el oboe. Esto puede ser fácil de conseguir en la primera octava, que como dijimos son sonidos fundamentales, ahí podemos tocar bastante relajados. Abro bien, sonido sale, pero ¿qué ocurre cuando cambia de octava? Tengo que conseguir la misma amplitud, tengo que abrir bien la garganta, pero claro, aquí necesitamos más velocidad de aire. Si solamente abro la garganta, me encuentro con este sonido muy descentrado. Os invito a revisar aquellos vídeos del principio donde hablábamos de la emisión, donde explicábamos que es la lengua, al subir, la que nos corrige esta afinación. Aquí tengo el sonido centrado. He llegado muy bajo, sin velocidad de aire, sin estar centrado, pero he subido un poquito la lengua, sin dejar de mantener la garganta abierta, con lo que tengo la velocidad que necesito, estoy afinado, pero mantengo también esa resonancia. Esto lo podemos trabajar haciendo octavas, pero octavas sin regulador abrir-cerrar, en sonido plano. He movido la lengua y he estado muy pendiente de que la garganta se mantuviera abierta. Etcétera. Podríamos continuar. Ahora estoy tocando fuerte, sea un mezzo forte esto. Pero esto no significa que para tocar con proyección de sonido debamos de tocar con mucho volumen. Porque no es una cuestión de volumen, sino de riqueza de armónicos lo que estamos buscando. Este mismo fa-fa que acabo de hacer, lo podría hacer en piano, pero buscando la misma resonancia. Ahora estoy haciendo un piano correcto, bien abierto, con proyección. Esto es lo que diferencia en escena a un sonido de calidad de otro que no tiene tanta. Que aunque estemos tocando piano, la persona sentada en la última fila del patio de butacas nos sigue escuchando, porque nuestro sonido proyecta, tiene armónicos y le llega. En cambio, un sonido muy directo, pero muy estrecho, puede que en el fuerte, a los de las primeras filas del patio de butaca, les estemos dejando sordos, pero que no llegue más lejos, o que la orquesta no nos esté comiendo. Es una cosa de amplitud de sonido, no de potencia de sonido, es diferente. Siempre trabajando con la garganta abierta y la corrección con la lengua, porque ¿cuál suele ser la corrección que hacemos a veces por instinto? Cuando estamos en la octava aguda, queremos mantener el sonido afinado y tendemos a cerrar tanto la garganta como la embocadura. Ahora, aparte de que estoy demasiado alto, porque estoy exagerando el ejemplo, ya veis que el sonido, aparte de la desafinación, se ha estrechado muchísimo. Ya no tengo el... Y lo único que estoy cambiando es la abertura de la garganta y de la embocadura. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Si estamos tocando un pasaje, estamos haciendo las notas tenidas o las octavas que acabo de hacer, y detectamos que nos quedamos bajos, vamos a vencer la tentación de cerrar y vamos a concentrarnos en corregir con la lengua. Y dirigiendo bien el aire a ese punto que os decía en otro vídeo, que nos sirve de diana. Para subir trabajamos con la lengua, pero si nos encontramos que el sonido está estrecho y estamos demasiado altos de afinación, vamos a intentar no utilizar la lengua, que seguramente será correcta, sino
relajar la embocadura y abrir la garganta. Si yo me encuentro... Si me encuentro alto, ¿qué hago? Relajo la embocadura y encuentro el do en su sitio correcto. Resumiendo, para subir usamos la lengua, para bajar y encontrar amplitud de sonido abrimos la embocadura. Os espero aquí la semana que viene.